Acordate que si estás mirando el video en un teléfono, con girarlo o mover con el dedo la pantalla, podés ver el ángulo y el encuadre que vos quieras. Si estás en una computadora, con el mouse, y si estás en un Smart TV, con el cursor. Pero podés mirar el ángulo que vos quieras, no el que yo te muestro. Luego de quedarme un rato recorriendo el monumento Expedición Atlantis, bajo por el mirador de Cabo Corrientes y tomo por Jesús de Galíndez, hacia el norte. Y esto es Playa Varese. Las primeras referencias se remontan a 1890, cuando era llamada la Playa de los Ingleses, un circuito de construcciones de madera donde veraneaban los turistas miembros de la clase alta porteña. El antiguo nombre de la playa tuvo su origen en la Odisea, vivida por un grupo de marinos británicos a mediados del siglo XVII, miembros de la flota del almirante Hanson, cuyo país se enfrentaba en aquellos días con el Imperio Español en la denominada Guerra del Asiento. Los marinos naufragaron con la fragata HMS Wagger cerca de Chiloé, pero se las arreglaron para construir una pequeña balandra, la Speedwell, con los restos de la embarcación y con ella doblar el Cabo de Hornos. Tras varias peripecias, 8 de ellos fueron abandonados en lo que se cree es hoy la zona norte del Cabo Corriente, es decir, Playa Varese. 2 fueron muertos por una partida de aborígenes, 4 terminaron prisioneros de los españoles en Buenos Aires, y los 2 restantes fueron, se presume, llevados como cautivos de los tehuelches a la Patagonia. El Torreón del Monje es uno de los íconos de Mar del Plata. Se trata de un edificio de influencias góticas construido sobre las rocas de la Punta Piedra en 1904, donde funciona actualmente una confitería, antes conocido como Torre Pueyrredón y antes como el Belvedere. Hermosa la costa, muy bien mantenida, muy limpia, muy segura. Gente caminando, tomando mate, tomando sol, corriendo en bicicleta. Un lugar muy lindo para pasear. Acá tenemos al Casino Central, ubicado en la Rambla. Es el casino más importante y famoso de Mar del Plata. Forma junto con el Gran Hotel Provincial un conjunto monumental proyectado durante el gobierno de Manuel Fresco en la década de 1930, siendo uno de los íconos principales de la ciudad. El edificio que lo alberga fue proyectado por el arquitecto Alejandro Bustillo y fue construido a gran velocidad entre el 15 de julio de 1938 y el 22 de diciembre de 1939, siendo esta la fecha de su inauguración. Una pena el estado de este complejo, que es desgraciadamente administrado por la provincia de Buenos Aires, aunque la municipalidad de General Pueyrredón mantiene el reclamo histórico de administrar el complejo. Los sucesivos gobiernos provinciales han negado el traspaso, impidiendo a la ciudad cuidar la imagen de su paseo emblemático, que se ve degradada por concesiones inconsultas manejadas desde la ciudad de La Plata, capital política y administrativa de la provincia de Buenos Aires. Sin dudas, estaría muy bueno que la administración fuera cedida a la municipalidad de General Pueyrredón, ya que es un ícono de la ciudad de Mar del Plata. Y hoy por hoy está bastante feo el lugar.
Sin dudas, la bicicleta es un muy buen medio de transporte para conocer una ciudad. En auto tenés que ir a velocidades muy altas y no podés parar en cualquier lugar a admirar una puesta de sol, tomar una foto o simplemente estacionar. Vas muy fuerte. Caminando las distancias son largas, uno llega cansado. En bicicleta podés regular la velocidad, podés bajarte de la bicicleta, cruzar una avenida caminando por la senda peatonal, podés parar en cualquier lado.